Entramos en detalle en nuestra primera conversación sobre uno de los temas que abordamos a principios de esta emisión y fue la audiencia que se cumplió durante la jornada de este lunes, en la cual la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento domiciliaria para las 3 personas que están implicadas en el caso de Buen Comienzo en la evaluación de los contratos. La Fiscalía ayer dio a conocer todo el material probatorio, por qué solicita la medida domiciliaria y por eso vamos a entrar en detalle. Esta audiencia, tras la petición por parte de la defensa de estas 3 personas, pues quedó postergada para el próximo jueves por decisión de la juez que lleva el caso. Vamos a entrar en detalle. Saludamos a Piedad Patricia Restrepo, ella es vocera de la veeduría Todos por Medellín. Esta veeduría hizo parte de las denuncias que llegaron hasta el ente acusador para la posterior investigación y que se esté dando este proceso judicial. Piedad, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Consejo de Redacción. Muy buenos días para todos. Bueno, empecemos hablando sobre la decisión de la Fiscalía de la solicitud de esta medida de aseguramiento domiciliario. ¿Ustedes desde la veeduría consideran que esta debe ser la medida? ¿Cómo ven la proporcionalidad de cómo se está dando esta audiencia y se está llevando a cabo? Sí, consideramos que es necesaria y ojalá se otorgue. En realidad, los elementos probatorios fueron contundentes, los que se presentaron ayer en aproximadamente unas 4 horas por parte de la fiscal. Creo que hay 2 elementos esenciales para destacar. El primero es la posibilidad de que se obstruya a la justicia. Hay elementos probatorios el día de ayer en los que se muestra que, por ejemplo, la Corporación Colombia Avanza hizo todo lo posible para no entregar información valiosa e incluso para destruirla. Entonces, eso es un elemento central. El otro es que se necesita justamente para seguir investigando, porque digamos estas no son solo las únicas pruebas que se tienen, hay que allegar más pruebas, pues se necesita que para este proceso las funcionarias, en este caso la Secretaría de Educación y la exdirectora técnica de Buen Comienzo, que hoy trabaja en la Secretaría de Inclusión Social con otros procesos de contratación, se hagan a un lado. Y en ese orden de ideas, lo mejor es esta medida que es cautelar, es preventiva y es temporal, pero sería lo mejor para el proceso y para todos los ciudadanos interesados en que efectivamente haya verdad y justicia. Doctora, yo no hablar del proceso porque usted ha visto que habla el uno, que habla el otro, y el televidente entiende poco menos de cuando usted mezcla las versiones, él es el que menos entiende porque al final espera un resultado. Pero lo que sí me llama la atención, que lo solicitó la Fiscalía, es que aún hoy permanezcan en el cargo 2 funcionarias públicas que tienen una imputación penal. ¿Cuál es esa lectura? ¿Cómo se hace esa lectura? Porque por otro lado, el alcalde en Consejo de Gobierno ayer en la mañana respalda y toma partido de una decisión que es judicial, donde él no tendría nada que ver. ¿Cómo ven ustedes que hay que aclararle la teleaudiencia, que no tiene nada que ver con el gobierno, que no tiene nada que ver más que observadores de una realidad, que fueron los denunciantes, que esto esté pasando? Que una funcionaria implicada en un delito, porque es una implicación, todavía continúe en un cargo público. Mire, yo creo que esto hay que verlo desde 2 aristas y una que no se menciona mucho es la ética. Entonces, lo que usted menciona del alcalde, la verdad no tiene ninguna razón de ser. El alcalde se supone que nos representa a todos los ciudadanos en ese cargo que él tiene tan relevante, ¿cierto? Administra los recursos de todos y él hace una delegación. Ayer quedó muy claro a la secretaria de Educación para todo lo relacionado con la educación de nuestros niños y niñas y allí también está la atención a la primera infancia. En esa delegación yo creo que más allá de lo que él piense personalmente, él ostenta un cargo público y debe proteger los recursos y la administración de los recursos públicos, más hablando de poblaciones vulnerables como los niños y las niñas en primera infancia. Y recordemos también que aquí está el contrato del PAE, el Programa de Alimentación Escolar, justo en pandemia, niños y niñas en las instituciones oficiales recibiendo esto. Estamos hablando de 2 contratos que vinculan a estas poblaciones vulnerables. Entonces, éticamente no tiene ningún sentido que no haya una solicitud formal o que la secretaria, digamos, a motu propio diga, me hago a un lado, igual con la funcionaria Lina Gil. Entonces, en ese orden de ideas, éticamente pues no tiene presentación. Lo otro es, hay una solicitud formal de parte de la Fiscalía de que estas personas pues haya esta medida de aseguramiento, estén en casa y no estén representando a la administración pública. En una cosa también muy relevante que le quiero dejar aquí a la audiencia, y es que el contrato de mayor magnitud, por más de 20.000 millones de pesos, que es el de la modalidad familiar en el 2020, aún no se ha liquidado. Escuchen ustedes. Esto es increíble, es decir, estamos hablando de más de 2 años, no se ha liquidado
y ellas serían, sobre todo la secretaria de Educación, sería la persona encargada de liquidar este contrato. Esto no tiene ningún sentido, entendiendo que hay tantos cuestionamientos sobre esto. Piedad Patricia, recapitulemos como para un poco más de contexto para las audiencias, las dificultades y las problemáticas que ha tenido a hoy, de acuerdo con la valoración que ustedes han hecho, el programa Buen Comienzo en la ejecución del gobierno de Daniel Quintero. ¿Cuáles son, a juicio de ustedes, esos elementos más críticos, más cuestionables respecto a una alimentación que es clave para los niños de Medellín? Mire, ayer quedó cuestionada la idoneidad de Colombia Avanza. Es absolutamente increíble. Colombia Avanza ni siquiera fue la encargada de ejecutar el contrato. Aparentemente menciona a dos entidades, ¿cierto? Que luego en los audios se puede entender que ellos mismos se autodenominan un consorcio, escúchese bien, pero ni siquiera estas dos empresas que acompañan a Colombia Avanza tampoco ejecutaron. Tienen a unos terceros que son los proveedores y que al parecer le hacen caso a Colombia Avanza en cómo tienen que facturar. Entonces, fíjese usted, esto lo digo porque es muy relevante, porque es el elemento que pone en duda por qué se eligió a Colombia Avanza si no es una entidad idónea. A partir de ahí, la revisión de las interventorías para la modalidad familiar en el 2020 nos muestran un desastre. La adherencia al programa en los primeros meses fue bajísima. Y entendemos por todas las investigaciones sobre primera infancia que lo más relevante, además de que sean programas de calidad, es que los niños y las niñas y las madres gestantes y lactantes efectivamente atiendan el mayor número de días el programa. Esto no se dio, por ejemplo, con las cifras que nos muestran para el 2021, donde hubo una reducción en todas las modalidades de Buen Comienzo en la atención. Y en el 2020 bajó la atención principalmente de madres gestantes y lactantes. El cambio es altísimo. Y hay unos indicadores de ciudad que nos muestran, por lo menos los consolidados al 2021, un aumento en el bajo peso al nacer, aumento en la desnutrición crónica, es decir, las condiciones de nuestra primera infancia van disminuyendo, no están mejorando. No obstante, tú observas la inversión en el programa y aumentó. Entonces ahí es donde quedan todas las dudas y donde la ejemplificación de lo que pasó en el 2020 nos puede mostrar corrupción. Muchos de esos indicadores que está citando usted, Piedad, ¿no tendrían que ver también con un ejercicio, con una realidad de pandemia que tuvimos en el año 2020 en el mundo, que generó unas problemáticas de inasistencia, de confinamiento, de desnutrición o baja alimentación por las condiciones propias de la pandemia? Por supuesto, pero le voy a responder con lo siguiente, que es un contraste que tenemos que hacer como ciudad. Recuerde usted que el alcalde dice en numerosos momentos que destaca su plan de desarrollo. El DNP le dio un premio al mejor plan de desarrollo porque tuvo en cuenta la pandemia. Y recuerde usted que en el caso del programa Buen Comienzo dijo, vamos a pasar de 400.000 millones de inversión de la administración a 800.000 millones, doblando el presupuesto. ¿Eso qué significa? Que hay el dinero, hay la plata, que se está invirtiendo más plata, pero los resultados no se ven. Por el contrario, hay retrocesos. Entonces, claramente tenemos dos escenarios e incluso los dos pueden estar al mismo tiempo. Ineficiencia en los procesos, mala planificación, unos procesos contractuales absolutamente con todos los interrogantes. Y lo otro, lo que nos dijo ayer la Fiscalía en relación con Buen Comienzo y la modalidad familiar en el 2020. Y es que estas personas se pusieron de acuerdo no para el interés general, en este caso de los niños, las niñas más vulnerables de nuestra ciudad, sino para favorecer a un tercero, un particular, llamado Corporación Colombia Avanza y beneficiarlo a él. En este caso, el peculado es por más de 1.300 millones con un contrato aún sin liquidar. Entonces, fíjese usted que aquí sí hay demasiados interrogantes y es lo que queremos finalmente como veeduría todos por Medellín, y es que haya verdad y justicia en este caso y que haya justicia para nuestros niños y nuestras niñas más vulnerables, para las madres gestantes y lactantes más vulnerables en nuestra ciudad. Ese es el interés más importante que como ciudad y nosotros como veeduría estamos esperando.
Piedad, este resultado que ustedes tienen con esta denuncia que ustedes instauraron, pues es evidente lo que está sucediendo, ya hay una imputación de cargos, ya hay solicitud de medida de aseguramiento. En otras denuncias que ustedes han venido haciendo frente a la administración de Daniel Quintero, ¿hay otros procesos que estén avanzando ante los entes de control para que se vean efectivas estas medidas de estas investigaciones, los resultados? Sí, así es, están avanzando muchas de ellas, no todas a la misma velocidad, pero acá quiero dejar también como un mensaje importante, y es que mucho de lo que encontramos ayer, que nos contó la Fiscalía con todo el detalle, y que por supuesto nosotros como veeduría no tenemos la información tan precisa, nosotros manejamos información pública, la Fiscalía tiene muchos más elementos para hacer unas investigaciones robustas. Estamos encontrando cosas muy parecidas a lo que ya estamos denunciando en otros casos que vinculan a entidades del conglomerado público del distrito de Medellín, lo cual es bastante grave porque no se podría estar mostrando una forma de operación para robarse los recursos públicos. Piedad, yo quiero puntualizar en algunos aspectos que mencionó la Fiscalía, los sobrecostos por más de 1.000 millones de pesos según la fiscal, el tema que no cumplían con el principio de idoneidad porque no contaban con la bodega de almacenamiento, se gemelió un contrato según la Fiscalía porque se pagó 2 veces por un mismo fin y la obstrucción a la justicia, pero dentro de esos audios hay uno que me llama mucho la atención y es el de una funcionaria del ICBF que hace a una de estas personas pues que tenía el contrato. Con eso le quiero preguntar, ¿usted cree que faltan personas por vincular a este proceso teniendo en cuenta que desde el mismo ICBF había quien llamara a alertar por el proceso que se estaba siguiendo? Es posible, yo la verdad no me voy a referir a eso, creo que es la Fiscalía la encargada, pero tú lo mencionas y es posible que haya posibilidad de que se vincule en el proceso. Recuerda que aquí apenas está iniciando, ¿cierto? La Fiscalía nos deja el mensaje de que va a seguir allegando pruebas para que no haya ni siquiera una duda razonable en este caso, es decir, para tener todo el panorama completo. Y en ese orden de ideas es posible que al allegar más información y más pruebas pueda haber más personas imputadas. Piedad Patricia, muchas gracias. Estaremos pendientes. La audiencia se retomará entonces este jueves 16 de febrero a partir de las 2:30 de la tarde. Es un caso importante para Medellín. Gracias, Piedad. Muchas gracias a ustedes por tener aquí nuestra voz. Muchas gracias. Feliz día para todos. La vocera de la veeduría Todos por Medellín.